hablar la palabra. Bueno, le he puesto como título El peligro de la inmadurez espiritual. Entonces quiero que vayamos a Hebreos 5:11, por favor. Dice la palabra de Dios. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Bueno, pues vemos que aquí en este pasaje nos habla que, digamos, nosotros nos volvemos inmaduros espiritualmente porque nos hemos hecho tardos para oír la palabra de Dios, ¿cierto? Nos hacemos a veces los sordos, nos hacemos como los que no es con nosotros, y pues muchas veces no escuchamos por eso la palabra de Dios y por eso desobedecemos. Entonces, pues aquí tengo el significado de qué es la palabra tarde. La palabra tarde significa perezoso, lento, holgazán, aletargado y olvidadizo. Entonces nos hemos vuelto perezosos y lentos para escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Nos hemos vuelto muy olvidadizos, nos olvidamos de las cosas de Dios, pero de las otras cosas del mundo no nos olvidamos, ¿verdad? Entonces aquí dice, los creyentes hebreos se habían vuelto mentalmente lentos y holgazanes, y espiritualmente confiados y perezosos. Se sentaban a escuchar a los predicadores y a los maestros y leían las escrituras, pero no hacían caso ni la obedecían. Nosotros muchas veces creemos que por leer la Biblia, leerla porque sí, como si fuera cualquier otro libro, como si fuera una revista o algo, creemos que ya estamos haciendo las cosas bien con Dios, ¿verdad? Pero pues muchas veces la leemos por leerla, mas no prestamos atención a lo que realmente nos está queriendo decir la palabra, lo que Dios nos está queriendo decir por medio de la palabra. Así es. Dice, la mente de ellos divagaba y no querían hacer esfuerzo por concentrarse y estudiar. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, no estudiamos la palabra de Dios y muchas veces nos quejamos que por qué nos pasan tales cosas, ¿cierto? Porque nos pasan los problemas, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos dinero, porque no tenemos las cosas que Dios nos pide, pero nosotros no nos ponemos a pensar y a estudiar lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? No nos ponemos a mirar que nosotros no hemos sabido escuchar la voz de Dios y muchas veces Él nos ha hablado por medio de muchas cosas, de palabras, de la Biblia, de personas, de incluso videos, bueno, infinidad de cosas por el medio de que Dios nos habla, ¿cierto? Y pues no prestamos atención a eso, o sea, escuchamos, mas no oímos, que es muy diferente escuchar a oír, ¿verdad? Entonces dice, si una persona quiere aprender e interiorizar la palabra de Dios, debemos leer y concentrarnos, debemos leer, meditar la palabra, tenemos que analizarla, tomar nota y memorizarla. Y lo mismo al escucharla, cuando escuchamos la prédica, nos sentamos aquí, la escuchamos, pero muchas veces no guardamos esa palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿cierto? Amén. No nos concentramos, no meditamos sobre eso, no analizamos, no tomamos nota, no memorizamos la palabra de Dios. Entonces, pues no estamos viniendo a hacer nada si no nos concentramos en la palabra de Dios. No venimos, como decían en el colegio, viene a calentar, sí, venimos a calentar puesto y ya nada más. Entonces, aquí dice, una persona se vuelve inmadura porque se ha negado a crecer espiritualmente. Nosotros nos hemos negado muchas veces a crecer espiritualmente por lo mismo, porque no hemos sabido escuchar ni hemos sabido entender la palabra de Dios y somos muy flojos, muy perezosos para la palabra de Dios cuando Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 6:3 dice, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Qué nos quiere decir acá? Que nosotros tenemos esa capacidad, ¿cierto? Para entender la palabra de Dios, para
aplicarla, para enseñarla. Tenemos toda esa capacidad porque Dios nos hizo seres muy inteligentes, somos conforme a Dios, ¿verdad? Nosotros somos conforme a Él, somos conforme a su semejanza. Y, o sea, si somos iguales que Él, somos, o sea, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, entonces, ¿por qué no vamos a tener nosotros esa misma capacidad que Él tiene para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a las personas con enfermedades, la palabra de Él? Porque nosotros no vamos a poder hacer eso también. Solamente tenemos que pedirle a Dios que Él sea dándonos esa sabiduría para saberla enseñar y digamos quitándonos el temor, ¿sí? Porque muchas veces no lo hacemos por temor, por pena, por vergüenza, porque muchas veces nosotros no nos da pena hablar de otras cosas, pero cuando se trata de las cosas de Dios muchas veces nos da pena, ¿cierto? Muchas veces decimos, ay, pero qué pena que tal, de pronto tal persona se enoje porque yo le hable de Dios, o me deje de hablar tal persona porque yo le hablo de Dios. No, sencillamente, si realmente, un ejemplo, son amigos de nosotros o personas que nos estiman, pues ellos no tendrían por qué enojarse porque uno de pronto diga, es que yo soy cristiano y venga, que yo lo quiero invitar o algo. No, nosotros tenemos que mostrar ese amor de Dios hacia el mundo y pues muchas veces no lo hacemos y por eso nos estancamos nosotros mismos las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es madurar? Es la habilidad de soportar y recibir tanto críticas, rechazos y ofensas como halagos y admiración de las demás personas sin que nos afecte. Es decir, que nos desanime, nos deprima o nos enaltezca, ¿verdad? Nosotros, digamos un ejemplo, el pastor al lado de un niño, a un niño, un ejemplo, al lado de Alison. Uno puede de pronto regañar, puede castigarla, puede, digamos, sí, castigarla, regañarla por algo que ella está haciendo mal, y ella en el momento obviamente no le va a gustar, ¿cierto? Pero ella es tan noble y eso que en el momento ella ya lo perdona a uno, ya se le olvida lo que uno le ha hecho, ya empieza otra vez amorosa con uno y eso. Pero, un ejemplo, de pronto alguien le dice, bueno, un hermano de la iglesia, empiezan a criticar, ay, pero si ve tal hermano de pronto, ¿cómo está vestido? Ay, mire, se vino en pantalón para la iglesia y así con el cabello así todo recogido y eso, y no. Nos critican y nosotros ¿qué hacemos? Porque no somos maduros todavía, dejamos de venir a la iglesia por otra razón, nos enojamos con el hermano, si lo vemos por la calle ya no lo saludamos, somos indiferentes con el hermano por algo que esa persona dijo y nosotros no supimos ser maduros para aceptar, digamos, que tal vez la persona nos está criticando o algo y en vez de decirle a Dios, Señor, te pido perdón, Señor, porque yo me enfurecí, porque yo me deprimí, porque yo me desanimé, porque tal persona habló mal de mí. En vez de orar por esa persona para que Dios transforme y cambie a esa persona, lo que hacemos es dejar de un lado las cosas de Dios por causa de un comentario o algo que nos dijo que nos sirvió, ¿verdad? O lo mismo cuando nos dicen un halago. Ay, venga, es que usted habla tan bonito, usted canta tan bonito. Y ya entonces ya nos enaltecemos, ay, si vean, me dijeron que yo canto bonito, ay, me dijeron que yo bailo bonito, que yo me visto bonito. Eso, mejor dicho, yo soy espectacular. Nos enaltecemos por un comentario bueno que nos dijo alguna persona, ¿verdad? Entonces, dice, una persona o un líder creyente maduro tiene la habilidad de poder aguantar y recibir críticas y ofensas de los demás sin que esto lo lleve a la depresión, desánimo o desertar del camino. Entonces, es lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Digamos, un ejemplo, muchas veces nosotros
hemos hecho tal vez de pronto un comentario o una acción o algo malo contra el pastor, ¿sí? De pronto muchas veces alguien lo critica, ay, pero es que ese pastor siempre es el que predica, ay, no, pero siempre tiene que dirigir el culto, ay, no, pero siempre. Entonces, digamos, muchas personas, digamos, han hecho malos comentarios, pero el que hace, ya como si no hubiera pasado nada, ya fue un comentario por allá a la ligera, él no le presta atención, él no se sube allá y se deprime una semana, ay, por tal comentario ya no voy a predicar tal domingo, ya no voy a predicar en los ayunos, ya no voy a orar por tal persona, no, él como si nada hubiera pasado y él perdona rápido a la persona que lo ofendió y ya no se desanimó ni mucho menos desertó el camino de porque a mí me critican mucho por yo ser pastor, entonces más bien yo dejo de ser pastor. Igual me quito más cargas, igual ya no tengo que estar orando por las personas que me piden oración, ya no tengo que estar ahí parándome temprano un domingo a predicar, a decirle al hermano tal cosa, a ungir a un hermano, que yo recibo retaliación por orar por un hermano, entonces, pues mejor, con eso yo me quedo quieto. No, él antes más es cuando más está ahí parado en la brecha y nos habla más de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña. Amén, amén. Entonces, vamos a ir a 2 Corintios 5:17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Pues que nosotros tenemos que aprender con la ayuda de Dios a madurar, ¿sí? Tanto terrenalmente como espiritualmente, ¿sí? Tenemos que dejar de ser tan inmaduros porque por eso muchas veces no progresamos. Tenemos que morir al viejo hombre y ser nueva criatura, porque somos nuevas criaturas en Dios, ¿cierto? Y Él nos ha ido transformando, nos ha ido quitando cosas del hombre viejo de nosotros y está colocando cosas nuevas. Nos ayuda a cambiar el carácter, nos ayuda a cambiar nuestro vocabulario, nos ha ayudado a cambiar muchas facetas y muchas etapas de nuestra vida. Porque con Él todo lo podemos, ¿cierto? Entonces, Amén, amén. Él es el que nos renueva y nos hace nuevas personas, pero para eso nosotros también tenemos que disponernos, ¿cierto? Amén. Tenemos que disponernos para ser más maduros, porque muchas veces somos demasiado inmaduros, peor que un niño pequeño, y tenemos que aprender a aceptar las cosas. Dice, también podemos decir que la madurez es la habilidad de conocer nuestra identidad en Dios, sin sentirnos inseguros u ofendidos porque otros tengan mayor éxito, unción, talentos, habilidades y dones y piensen diferente que nosotros. Entonces, muchas veces también nos hemos dejado llevar de inseguridades porque vemos de pronto un ejemplo de nosotros le pedimos un local, un buen trabajo a Dios y vemos que tal hermano ya, digamos, llevando poco tiempo en el Señor o algo, ya tiene su propio local, es dueño de su propia empresa, gana mucho mejor, tiene mucho más éxito que nosotros y nosotros muchas veces nos quejamos por eso con Dios, ¿cierto? Pero pues no se trata, digamos, del tiempo que nosotros llevemos con Dios. Un ejemplo, Muca puede llevar apenas, no sé, 2 meses en el Señor y Diara puede llevar ya 2, 3 años, 4 años en la iglesia y de pronto Moca ya llegó con una empresa, ya tiene sus propios empleados, no tiene que estar trabajando de lunes a domingo, de lunes a sábado, ella tiene su casa, tiene su carro, y Diana le estaba pidiendo eso al Señor, entonces Diana le pone a pensar, no Señor, pero ve, esta señora acabó de llegar apenas a la iglesia, acabó de llegar
tu presencia y ya tiene todo lo que te pidió. Ya tiene su casa, tiene su carro, tiene su propio emprendimiento. Y yo hasta ahora estoy con un trabajo que gano el mínimo, que gano un salario mínimo, pago arriendo, no tengo siquiera una bicicleta. No, eso yo para qué más bien para qué me pongo a seguir yendo a la iglesia, o para qué me pongo a seguir orándote, para qué me pongo a seguir ayunando, para qué me pongo a seguir leyendo la Biblia así. Si entre como que trato de hacer más, antes menos. No, tenemos que saber, digamos, uno no sabe qué es lo que le tocó pasar a ella, a tal persona para que pudiera lograr ese éxito de poder ya tener todas sus cosas, ¿cierto? Amén. Dios tiene pruebas para cada uno de nosotros, y como hablaban en el culto de esta mañana, Dios no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. O sea, no nos va a dar algo más pesado de lo que Él sabe que nosotros podemos pasar. ¿Sí? Y a pesar de todo, por más difícil que sea la prueba, por más fuerte que sea en la enfermedad, sea en la economía, sea en el hogar, sea en el trabajo, bueno, en todo lado, Dios siempre está ahí con nosotros, aunque muchas veces nosotros tal vez no lo veamos así, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, Dios mío, Señor, pero ¿por qué me dejas sola? O sea, me siento sola en el proceso. Y cuando más nos sentimos solos es cuando más Dios está ahí con nosotros. Amén, amén. Nosotros nos cegamos los ojos y no vemos realmente, digamos, la ayuda que Dios nos está dando en ese momento, sino que lo único que vemos es el problema. Pero Dios mío, Señor, ¿yo qué hago? O sea, mírame, Señor, estoy enferma, no te siento, no veo que me ayudes a quitarme esta enfermedad, no veo que me ayudes a salir de esta pobreza, no. Pero Dios está haciendo muchas cosas ahí, y Él nos pone en ese proceso, es para volvernos más fuertes, ¿sí? No para que nosotros nos pongamos a deprimirnos porque tal vez no están saliendo las cosas como nosotros queremos que salgan, pero sí están saliendo tal vez conforme a la voluntad que Dios quiere que salgan. Amén, así es. Pero no nos hemos dado cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, vamos a leer este versículo. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Entonces, nosotros ahorita somos como niños en Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hemos sabido aceptar las cosas, no hemos sabido entender las cosas. Entonces, digamos, Dios nos quisiera hablar de otra forma, tal vez más, no sé, estricta, más concreta, pero no lo puede hacer porque sencillamente, si Él nos está hablando prácticamente minuciosamente para que nosotros podamos entender, y aún así no hemos entendido la palabra de Él, no hemos entendido lo que Él quiere hacer con nosotros, pues todavía significa que no hemos madurado, ¿cierto? Que seguimos siendo niños en Él. Vamos a ver, ¿qué es la inmadurez espiritual? Dice, es una condición del creyente que se caracteriza por la incapacidad de entender enseñanzas espirituales profundas, dificultad para discernir la voluntad de Dios, dificultad para pensar más en los demás que en sí mismo, dificultad para someter su ego a la obediencia de Dios. Entonces muchas veces nosotros entendemos muchas otras cosas, ¿verdad? Hablando en la vida terrenal. Entendemos muchas cosas, de pronto cosas en el trabajo que no sabíamos hacer.
ay, bueno, usted maneja, pero bueno, yo necesito como a Daniel de pronto. Usted sabe manejar, listo, pero ahora tiene que aprender a manejar tal máquina. Y él no sabía absolutamente nada de eso, no sabía qué era de encuadernación, nunca se había como desenvuelto en ese tema, ¿sí? en esa área. Pero Dios le dio el entendimiento para poder aprender lo que le estaban enseñando, cómo se manejaba, porque si hacía algo mal, o dañaba la máquina o se fregaba. Se podía cortar una mano, bueno, infinidades de cosas, podría dañar el material, se podía dañar la máquina, muchas cosas, ¿sí? Pero logró entender eso. Pero así mismo Dios quiere que como nosotros aprendemos las cosas del mundo, también aprendamos las cosas de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Él nos da la instrucción por medio de la palabra. Él nos dice prácticamente, ahí está todo minuciosamente lo que tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para cambiar nuestro carácter, qué tenemos que hacer para ser salvos, qué tenemos que hacer para ser sanos, qué tenemos que hacer para liberar, para muchas cosas. Él nos dejó la palabra para que nosotros la estudiemos y entendamos qué es lo que tenemos que hacer para tratar de llevar un camino correcto. No tal vez seamos perfectos, pero Dios nos quiere llevar hacia esa perfección en Él, sí. Amén, amén. Pero tenemos que aprender a dejarnos enseñar y aprender. Como en el colegio nos enseñaban muchas cosas y siempre había una materia que uno no le gustaba y no le entraba y mejor dicho, no, por ahí no era. Pero si uno no la estudiaba, no se ponía a practicar, un ejemplo de pronto en las matemáticas, ay, las divisiones por 3, ay, las divisiones por 4, mejor dicho, no, un 8. Pero si uno no las hacía, cuando llegaba la hora del examen, uno quedaba nulo, en cero. Y si no pasaba eso, no pasaba el año. Entonces, ¿qué le tocaba a uno? Meterse ahí a refuerzos, meterse a repasos, aprenderse qué era lo que le ponían a uno primero, que las tablas. Si usted no se aprende las tablas de multiplicar, no sabe nada de matemáticas. Entonces, ¿qué le tocaba a uno? Memorizar, aprender y estudiar. Hasta que por fin lograba uno pasar el examen. Amén. Lo mismo con Dios, Él nos pone, es como si estuviéramos en un examen, ¿sí? Entonces tenemos que estudiar la Biblia para poder pasar el examen que Él nos está poniendo, ¿cierto? La prueba que Él nos pone es como un examen. Amén. Que nos pusiera. Y muchas veces tenemos dificultad para pensar en las demás personas, ¿cierto? Uno siempre piensa primero en uno. ¿Y si yo me compro tal cosa? ¿Y si yo me gasto este dinero en tal cosa? ¿Y si yo tal cosa? Siempre piensa uno primero en uno, pero uno no se pone a mirar. Venga, tal hermano está en dificultad, tal vez está en crisis económica, no tiene de pronto un mercado, no tiene donde dormir, no tiene un lugar donde pasar de pronto la noche. Uno no se pone a pensar en eso, ¿no? Porque uno lo primero que piensa es, ay, pero si yo me gasto esa plata en comprarle un mercado al hermano, entonces yo después ya no me puedo comprar lo que yo me quiero comprar. Si yo me pongo a comprarle no sé, un colchón, una colchoneta, algo al hermano, donarle algo, ya después yo no me puedo comprar la ropa que yo quería, un ejemplo. O no me puedo dar ya el gusto que yo quería darme porque toca ayudar al hermano. No, nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos, pero de corazón, ¿sí? Amén, así es. Nos ayuda muchas veces y todo el tiempo nos ayuda Dios de corazón y con mucho amor. Así nosotros también tenemos que ayudar a los hermanos, ¿verdad? Porque Dios es amor con nosotros y nosotros tenemos que mostrar ese amor así es, de los demás. Así como es Él, que de pronto el hermano está enfermo, pero es que qué pereza orar por el grupo, pero igual ¿para qué? Si mi oración igual no le va a hacer nada, no le va a ayudar, no le va a pagar el medicamento,
no lo voy a levantar de ahí de la cama donde esté. Nada, sí ayuda demasiado porque Dios así como nos sana interiormente y nos sana físicamente, Él no lo hace con dinero todo el tiempo. Amén, así es. Él lo hace porque, digamos, Jesús está intercediendo siempre ahí por nosotros y el Señor Jesús es un amor con nosotros y Él siempre nos trata de complacer como en las cosas que nosotros Amén. le pedimos, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que tener ese amor, no siempre cuando se habla de pronto de ofrenda o ayuda para el hermano, no siempre se refieren a algo económico o algo material, sino es algo más profundo, ¿sí? Más como una oración, más como, sí, más, algo más espiritual, más profundo. Y también tenemos dificultad para someternos a Dios, ¿cierto? Muchas veces el ego que hay en uno no se deja someter a Dios, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, nos invitan a una fiesta, de pronto una reunión, y nosotros vamos, pero muchas veces nadie aquí obedece casi. Bueno, pues vamos a aprovechar ya que está toda mi familia, vamos a predicarle de Dios, vamos a enseñarle cosas que yo aprendí de Dios, vamos a mostrar cómo transparentarme con ellos, como Dios me ha transformado, para que ellos puedan ver que Dios es real, ¿cierto? Porque muchas veces Amén, amén. nuestras familias tal vez no conocen de Dios, pero si nosotros le mostramos la peor parte de nosotros a ellos lo primero que hacen es criticar. Pero ve, ese supuestamente es cristiano y ve, sigue igual, es desordenado, es grosero. Lo primero que hacen es señalarnos y criticarnos. Pero nosotros podríamos evitar eso si nosotros de verdad dejamos que Dios trabaje en nosotros para poder mostrarles a ellos que, o sea, Dios realmente existe y Dios ha hecho muchísimas cosas buenas en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Sí. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para así mismo poder, pues, avanzar, ¿sí? Avanzar y ser más maduros. Dice, la persona que tiene inmadurez emocional no son capaces de admitir que se han equivocado o que no han hecho las cosas bien. En otras palabras, no suelen pedir perdón, no aceptan responsabilidades y no se hacen responsables de sus errores. Entonces, nosotros somos muy maduros por eso, ¿verdad? Porque tanto terrenalmente como espirituales, porque ahí estamos hablando de la inmadurez tanto terrenal como la inmadurez espiritual. Entonces nosotros muchas veces peleamos con nuestra familia, con nuestros padres, y nosotros no somos capaces de admitir que nosotros fuimos los que cometimos el error, ¿sí? Muchas veces tal vez nosotros somos los que iniciamos esa contienda y no somos capaces de acercarnos y decir, venga, yo le pido perdón por tal y tal cosa que hice, por algo que le dije, si lo ofendí, si lo lastimé, si le falté al respeto. Muchas veces no hacemos nada de eso, sino que decimos, ay, pues él me tendrá que pedir perdón. Igual yo ya estoy tranquilo, yo no me voy a poner a pedirle perdón, yo no me voy a poner a decirle, ay, venga, le pido perdón porque así sea que nosotros mismos no seamos los que hayamos iniciado o provocado esa discusión. Nosotros también igual tenemos que pedir perdón, seamos o no seamos los culpables o los responsables de eso. Pedir perdón porque nosotros le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, ¿verdad? Así mismo entonces tenemos que hacer con el hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber pedir perdón y agachar la cabeza y decir, bueno, de pronto yo no fui el que hizo tal cosa, pero yo le quiero pedir
perdón por si alguno de mis actos fueron los que provocaron que usted tomara esa actitud. ¿Sí? Entonces tenemos que ser maduros también en eso. Porque si nosotros no estamos en paz con nuestros hermanos, con nuestra familia, con cualquier persona, pues nosotros queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no somos capaces ni de pedir perdón ni de perdonar a las personas que nos han ofendido, Amén, nos han amén. hecho airar, nos han hecho contender, bueno, infinidades de cosas. Entonces, tenemos que ser muy maduros en todos los aspectos. Aquí en Hebreos 5:13 dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros somos ahorita como el bebé recién nacido, ¿cierto? El bebé no se puede alimentar de absolutamente nada más que no sea la leche materna, porque todavía no sabe masticar, todavía no tiene dientes para masticar eso sólido, no puede digerir algo más pesado porque se puede enfermar, se puede ahogar, se puede atorar, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Pero ya un bebé más grande como Ángela, como Valerie, ellos ya uno les da comida y ellos ya la pueden digerir, ¿cierto? Sin ningún problema. Amén, amén. Así mismo quiere Dios que nosotros digámoslo así, en otras palabras, como que nos destetemos. Que ya no seamos, o sea, ya llevamos mucho tiempo conociendo de Dios, escuchando la palabra de Dios, pero aún así seguimos siendo los mismos bebés que como recién llegados. Sí, no hemos activado esa madurez, no hemos activado esa fortaleza y no hemos dado el pie para seguir hacia adelante y seguir avanzando, seguir creciendo, seguir creciendo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nosotros crezcamos para que, un ejemplo, ya en poco que se agrande la iglesia. Van a haber muchas más iglesias salidas de esta misma iglesia. Amén, así es. Pero si nosotros no maduramos, no crecemos espiritualmente, pues va a estar demasiado difícil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender la palabra, saber qué es lo que hace un pastor, qué es lo que hace un evangelista, digamos, activar nuestros dones, ¿sí? Activar nuestras habilidades, nuestros dones, todo conforme a la voluntad de Dios, para que así mismo, digamos, ya los pastores lo puedan soltar a uno. Bueno, un ejemplo, se tienen que ir a predicar los dos por allá fuera del país, pero si ellos no tienen una red de apoyo acá, que somos nosotros, que no hemos todavía crecido ni madurado, ¿cómo van a ellos a decir, bueno, me voy a ojo cerrado dejando a tal persona a cargo de la iglesia mientras que nosotros estamos fuera del país? No lo pueden hacer porque sencillamente no nos hemos dispuesto a prepararnos como tal para hacernos cargo de la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué? Por pereza. Sencillamente ha sido por mucha pereza, porque no queremos comprender nada de la palabra de Dios, ¿cierto? Estamos dormidos. Y Dios eso es lo que está haciendo ahorita con el país, está tratando de despertar el país. Ahorita con la guerra que está entre Israel y eso, Dios nos está dando unas señales para que nosotros nos despertemos y nos avispemos para, Amén, amén. o sea, para ya crecer espiritualmente, porque en cualquier momento Dios lo quiere, pum, llega Dios y ninguno de nosotros estamos preparados porque no hemos querido oír la voz de Él y nos quedamos. ¿Y ahí qué vamos a hacer nosotros? No podemos hacer absolutamente nada más porque, o sea, el único que nos va a dar la salvación es Dios, y si no nos ponemos atentos a escuchar la voz de Él
vamos a quedar acá, quietos ya, o sea, sin nada más, nadie más nos va a poder salvar porque el único que tiene el poder de salvarnos y de llevarnos ya a la gloria, ¿verdad? Es Dios. Amén, amén. Nadie más, entonces, pues esta era la palabra que tenía. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, bendecimos a los televidentes, a los hermanos que están conectados ahí. Bendiciones para todos ustedes. Esperamos que la palabra que nos ha predicado el Señor hoy por medio de nuestra sierva Nicole sea de bendición para usted. Un abrazo desde la distancia para cada uno de ustedes.